¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast La Negra Plata. Hoy tenemos a un invitado muy interesante que cuando yo lo conocí como reportero aquí en la ciudad de Saltillo, me gustó mucho platicar con él. Él es el reverendo Víctor Vera. Él es el reverendo de la única iglesia anglicana en la ciudad de Saltillo. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de qué es el anglicanismo. Para hacer resumidas perdón, para resumir un poco la vida de Víctor Vera, pues él también fue sacerdote católico por varios años y después renuncia al catolicismo para abrir su propia iglesia anglicana. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por estar aquí en La Negra Plata. Gracias, Cristian, por esta oportunidad. Es un honor, es un privilegio, es un gusto, es un placer estar aquí charlando contigo. Pues muchas gracias, qué chingón que estés aquí. Y bueno, Víctor, platícame de tu historia. ¿Cómo es que dejas la iglesia católica? Platícame un poco sobre eso para empezar. Y platícame también un poquito sobre qué es el anglicanismo, a resumidas cuentas también por tiempo, pero me podrías platicar un poco sobre tu vida, tu proceso. Claro que sí, Cristian. Primero, antes de responder a esta situación de por qué colgué la sotana romana, la sotana al sacerdocio romano, te quiero decir que antes de ello yo fui un inmigrante. Crucé la frontera. Crucé el río Bravo Ok, como inmigrante, llegué a los Estados Unidos, llegué a la ciudad de Dallas, Texas. Empecé a trabajar, a estudiar la preparatoria y después de trabajar y de terminar la preparatoria empezó una búsqueda, Cristian, que no va a terminar incluso con mi muerte, va a seguir después de mi muerte, porque es una búsqueda, Cristian, por lo trascendente, por lo espiritual, por lo místico. Quizá las personas que nos estén escuchando, viendo, estas palabras les parecen domingueras, pero en algún momento claro. ustedes también van a llegar a estas búsquedas porque son muy necesarias para la vida y para la existencia. Y en medio de esta búsqueda ingresé en la ciudad de Dallas, Texas, a una orden religiosa. Las órdenes religiosas son los pilares fundamentales bien importantes dentro del catolicismo romano. ¿Cuáles son las órdenes religiosas? Pues las más conocidas: franciscanos, agustinos, jesuitas, dominicos. Esas son las órdenes religiosas. Y a una de ellas ingresé yo, que es la Orden del Carmen o los Carmelitas Descalzos. Viviendo yo en la ciudad de Dallas, mi párroco era carmelita y yo obviamente por eso fue mi llegada al Carmelo. Empiezo a estudiar, me formé en la Universidad de Santa María en San Antonio, Texas. Ok. Las primeras etapas de la filosofía, vine a culminar la filosofía en la Ciudad de México con la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Y ahí me encuentro casualmente o causalmente, mejor dicho, me encuentro con este mundo filosofal, con este mundo Ah, bueno. alquimista, la piedra filosofal, Cristian, que es el uso de los sentidos y sobre todo el uso del intelecto y de la razón. Claro. Y en ese hallazgo, en ese eureka, me encuentro con uno de los filósofos que ha hecho mucha resonancia en mi existencia, que me encanta mucho, el autor del discurso del método. Estoy hablando de este señor René Descartes. Descartes. El método cartesiano Ujú. famoso o la pregunta cartesiana. Entonces me empiezo a meter a este mundo que me parece fascinante y me doy cuenta que un hijo de Dios también puede razonar Claro. y que un hijo de Dios también se puede cuestionar y que un hijo de Dios puede ir mucho más allá de los paradigmas convencionales. Y René Descartes a la fecha ha Ujú. sido uno de los filósofos que yo lo tomo como una lectura casi obligatoria, porque es muy interesante. Más allá de Descartes, hay muchísimas otras cosas que se están descubriendo, pero al tiempo pues que me ordeno como sacerdote, sigo leyendo
a René Descartes. Sí, Descartes es este filósofo que al ver que no podía llegar por completo a pensar la idea de Dios, dice que todo aquello que no puede llegar a razonar, eso es Dios, ¿no? Creo que bueno, tengo esa noción Sí, sí, incluso, sí, muy bien lo dices y dice también, si Dios nos dio la inteligencia, es para que reflexionemos con respecto a Él también. Por eso dice, interroga, pregunta, cuestiona, analiza, que son varias facetas bien importantes en la vida de toda persona. Y como me hago muy amigo, entre comillas, de él, obviamente, porque él es un filósofo francés que ya hace mucho que uh-huh. se fue de este planeta, pero entonces yo empiezo mi vida sacerdotal porque los religiosos, no todos los religiosos se ordenan como sacerdotes, Cristian. Hay hombres que solo son de la vida consagrada, que son Claro. religiosos, que son hermanos, se les llama. Muchos otros se ordenan. Yo me ordené como sacerdote y me ordené como presbítero para celebrar los sacramentos. Sin embargo, aún así continué, di continuidad a mis lecturas y a mis reflexiones cartesianas. Y bueno, esas reflexiones cartesianas fueron las que me ayudaron a interrogarme sobre muchas cosas que ya se vive al interior del desempeño ministerial o el desempeño sacerdotal. Y me topo con algo que también René Descartes ya sabía, obviamente, que es la cuestión del dogma. Y yo creo que eso abre un solo capítulo para una amplia explicación de lo que significa eso. El dogma, así en resumidas cuentas, para usar una palabra del Thomas Kuhn, sí, que es el que inventa esta palabra de los paradigmas. Uh-huh. El dogma es eso precisamente, es un paradigma, es una idea establecida que se supone que hasta ahí tienes que llegar y no tienes que interrogar más. Okay. Pero imagínate, siendo un lector de René Descartes que dice, cuestiona, interroga, analiza, reflexiona, claro está que yo no me quedé en ese paradigma y Uh-huh. entonces me fui poquito más allá del paradigma y me di cuenta que muchas cosas ya no estaban en sintonía con la razón. Y me di cuenta también que el mundo actual se basa en la razón para entendernos y humanizarnos, como bien decía Platón. Uh-huh. Platón decía que el ser humano es un animal racional. Uh-huh. Y para salir de lo animal hay que ser lo más racional que se pueda. Sí, entonces, obviamente, cuando llegas a esta cuestión del dogma, escuchas esa vocecita de Platón y dices, cuestiones dogmáticas, ¿por qué no también replantearse mi reflexión frente a eso que se suponía que no podías tocar, interrogar o criticar? ¿Y cuáles fueron estas cosas que no te parecieron dentro del dogma católico romano? ¿Qué fue lo que te hizo más ruido al analizarlo con la razón? Mira, por ejemplo, Cristian, muy buena pregunta. Yo soy un hombre que creo en la democracia, Cristian. Creo firmemente en la democracia. Viví en Estados Unidos con dos partidos, republicanos y demócratas. Siempre me incliné a pensar democráticamente, allá también. Soy residente norteamericano. Sí, allá también me fui por esta vertiente democrática y tú sabes que el dogma o el paradigma no incursiona la democracia, porque el dogma y el paradigma dice las cosas son así, así han sido, así son y así serán. Claro. Y la democracia con el uso de la razón dice, así han sido las cosas, pero pueden ser diferentes. Y yo creo que los que nos están escuchando y las personas que me están viendo, escuchando, saben muy bien que la democracia hoy por hoy es urgentemente necesaria en nuestro continente y no se diga también en nuestro país.
porque más allá de lo religioso, Cristian, y eso también quiero compartirlo, más allá de lo religioso, el dogmatismo está en diferentes estratos de nuestra sociedad, no solamente en el ámbito Claro. de fe, Ujú. no solamente en el ámbito religioso. El dogmatismo o los dogmas están presentes más allá del mundo religioso. Claro. Entonces, hay dogmatismo en la economía, hay dogmatismo en la política, hay dogmatismo en la educación y lamentablemente a veces también hay dogmatismo en la religión. Y estas cosas fueron las que ya de pronto empezaron a crear cierta zozobra, ¿sí? Como dijo Aristóteles, decía Aristóteles, el asombro y la admiración son necesarias para el nuevo conocimiento. Entonces son cosas que me empezaron a asombrar Ujú. y empecé a interrogarme y empecé a reflexionar. Los dogmas y las doctrinas, pues hacen tiranos, ¿no? En donde sea en la política, sea en la religión, como tú le dices. Y pues yo creo que una de las características que más me llamó la atención del anglicanismo, al también a estar investigando sobre las religiones que hay aquí en la ciudad y que hay en México, creo que es esta visión progresista, ¿no? Un poco progresista, democrática, como tú lo señalas, para la gente que no sepa lo que es el anglicanismo, pues en resumidas, muy resumidas cuentas, es un catolicismo que no depende de Roma, que no depende del Vaticano, que depende más bien de Inglaterra, de cierta forma. Allá nace en el año 1555, por allá, si no me equivoco, y que incluye dentro de su organigrama sagrado o su jerarquía sagrada, incluye a la mujer de manera muy activa. Actualmente en México hay una obispa que está en funciones, que si no me equivoco acaba de entrar en el 2022, 2023. Y también hay ciertas iglesias en Estados Unidos que incluyen a la comunidad LGBTQI+, que están también con cierto cargo dentro de la iglesia anglicana. Tú me hablabas ahorita fuera de entrevista que México necesita más que nunca el anglicanismo. ¿Por qué? Obviamente que cualquier persona que predique una religión o que esté dentro de una religión, pues van a decir, no, pues México le urge el judaísmo, a México le urge el catolicismo, que resurja, pero en tus palabras, ¿por qué sería justo que México sea totalmente anglicano, por ejemplo? Mira, Cristian, hay un tripié en el anglicanismo, en la comunión anglicana. Hay un tripié con obviamente 3 fundamentos fuertes. El primer fundamento del anglicanismo es Sagrada Escritura, tradición y razón. Y yo creo que la razón necesita incursionar en la fe, en la mística, en la espiritualidad. Porque si no usamos la razón, rápidamente se cae en una dictadura, o en un fanatismo, o en algo totalmente diferente que no le hace ningún bien a ninguna sociedad. Nada más ve por allá lo que está sucediendo en otros países de América Latina, donde se cicla y Claro. se cierra la razón y suceden cosas macabras o maquiavélicas. Y no te vayas muy lejos cuando se usa muy poco la razón en los círculos pequeños o en las ciudades pequeñas o en los ejidos, en los poblados. Cuando se cicla la razón, aparece el animal que todos llevamos dentro, según Platón. Entonces dime tú si no es necesaria esta catolicidad con este tripié, Sagrada Escritura, tradición, porque no nos vamos a desconectar de la razón, de la Claro. tradición, perdón, pero tampoco vamos a hacer a un lado la razón. Y México, su alto porcentaje es de catolicidad, no sé el porcentaje, pero es un alto porcentaje de catolicidad, por eso a veces me atrevo a decir que le haría mucho bien a la catolicidad, porque nosotros los anglicanos subrayamos, Cristian, que no estamos al margen ni fuera de la catolicidad. Católico significa universal, Sí. para terminar pronto. Ujú. Católico significa universal y el anglicanismo es universal.
En ese sentido decimos, estamos presentes en todo el mundo, pero en todo el mundo con estos avances que sabemos que la sociedad necesita. Hay muchas personas que yo me encuentro en la calle y que se alegran y dicen, qué bueno que ustedes los anglicanos tienen mujeres como sacerdotes. Qué bueno que ustedes como anglicanos tienen mujeres como obispos. Qué bueno que la autoridad la comparten con la mujer. Qué bueno que las parroquias son democráticas. Hay un consejo donde lo llevan los laicos, lo llevan las personas y pues el párroco anglicano es parte de ese consejo, no es el papas fritas, no es el que ordena y desordena, no, es una participación más. Entonces, los que nos están escuchando, yo creo que coinciden mucho en el sentido de que la pluralidad necesita aperturas mentales. Claro. Y las aperturas mentales son democracias en el sentido de necesito escuchar el otro, porque yo no soy sin el otro. Claro. Yo no existo sin el otro. Platón también decía que el ser humano es animal social o sociable por naturaleza. Necesitamos encontrarnos. La pregunta aquí es ¿qué va a pasar cuando nos encontremos si no usamos ¿cómo decirlo? Estas herramientas muy esenciales y elementales para convivir en equidad, en fraternidad, en respeto, en afecto y en todos esos valores universales que se requieren para vivir en armonía. Hay una cosa que te quería preguntar y que lo quería traer aquí a la mesa, es la crisis del catolicismo, no nada más en México. Bueno, en México se podría decir que no está tan intenso como en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay yo veo a las actuales generaciones, a mi generación, por ejemplo, muy desinteresados con el asunto de la religión en general. Y te quería preguntar sobre esta crisis del catolicismo en el país. Tenemos escándalos. Yo recuerdo que cuando me enteraba de la religión, yo nunca fui yo no hice mi primera comunión, yo nunca fui a una iglesia, nunca tuve ese acercamiento de niño, ese interés realmente. Poco a poco fui creciendo y veía las grandes contradicciones que hay dentro de la Iglesia Católica, que es lo que todos sabemos sobre el abuso hacia los niños, la represión sexual que viven los miembros de la propia Iglesia. ¿Tú qué me podrías decir sobre esta crisis que sufre actualmente el catolicismo? ¿Se debe a la falta de razón? ¿Y por qué hay tanto este asunto tan atenuado o tan intenso ante la sexualidad? O sea, o no sé si sea lo mediático que se hacen las notas, pero siempre está el tema muy, muy intenso sobre lo que sucede en torno a la sexualidad de los sacerdotes, con el celibato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué me podrías hablar de esto, Víctor? Sí, gracias, Cristian, y también te ofrezco clases de catecismo para tu primera comunión. Más allá de este chascarrillo, Cristian, yo creo bien importante, me gusta mucho analizar las palabras, Cristian, me gusta mucho saber que, por ejemplo, la palabra crisis viene de la misma etimología de crecimiento. Uh-huh. Sí, entonces cuando hablamos de crisis estamos hablando de una necesidad de crecimiento. Claro. Aquí lamentablemente este crecimiento que se da es muy necesario, Cristian, porque yo creo que tú lo sabes y mucha gente lo sabe también. Hay gente que dice profesar una religión cuando va al INEGI a hacerle la pregunta. Pero en realidad una cosa es solo profesar y decir y otra cosa es practicar, Cristian. Claro. Entonces, creo que aquí lo más importante es la práctica, que es la que hace al maestro. Claro. No solamente es decirme soy creyente, soy católico. Uh-huh. Ese es el eslogan o el cliché que mucha gente usa, pero ya se choteó, ya se quemó demasiado porque no hay práctica. Uh-huh. Praxis, ¿no? No hay praxis. Imagínate que tú dices, oye, Cristian, que tú me dices, Cristian, yo amo a una persona.
pero muy platónicamente a la distancia y nunca se lo digo. Ujú. No, pues yo no entiendo mucho ese amor. El amor necesita una praxis, una manifestación, una exteriorización, un decir, un expresar. Y yo creo que por ahí empieza la crisis mayor. Ujú. La gente que dice ser, pero no es. Y decían los filósofos, no puedes ser y no ser al mismo tiempo. Ujú. O eres Claro. o no eres. Ujú. Entonces aquí la crisis, la sacudida, lo que nos está diciendo es, ok, si dices que amas tú, por ejemplo, a tu hijo, hay que decírselo Ujú. y hay que abrazarlo y hay que darle un beso al hijo. Porque si decimos que amamos al hijo, pero no lo hacemos, no practicamos lo que conlleva el amor, entonces esa expresión se queda muy corta. Entonces, como sociedad, creo que eso nos sumergió también, o sumergió a la catolicidad romana o a las iglesias Ujú. en una tremenda crisis, porque, por ejemplo, te vas del otro lado y encuentras mucho adoctrinamiento. Ujú. Apréndete frases de memoria, las tienes que citar de memoria, no saben ni qué a veces qué significan, pero se las tienen que aprender de memoria, como que la contraparte sería la memorización o el fanatismo, Ujú. ¿sí? De todos modos hay crisis ahí también, porque el Claro. muchacho ya cuando entra en un proceso de discernimiento, dice, bueno, pues ¿qué me enseñaron, verdad? Esto no coincide con la vida diaria de todos los días. Y viene de nuevo, Cristian, la crisis. Entonces, las crisis, y psicológicamente las vamos gestionando bien. Ujú. Por ejemplo, cuando a un árbol se le caen las hojas, pues quiere decir que al ratito, ya que pase el invierno, sí, al ratito el árbol volverá a florecer. Entonces se caen las hojas para que venga lo nuevo. Yo quiero ver así estas crisis. No sé si todo el mundo la esté gestionando psicológicamente bien. Ujú. No sé si hagan análisis o no, pero por ejemplo, en el anglicanismo, si decimos, si el mundo va por un lado y la fe por otro, vamos a hacer que se encuentre el mundo y la fe y vamos a caminar con las decisiones, de las determinaciones y las transformaciones que hay en el mundo. Tocabas un punto bien importante que es el tema de la sexualidad o el tema del celibato en la cuestión romana, que se convirtió también en una crisis porque es una imposición, no es una elección, no Claro. es una determinación en libertad. No es voluntad. No es voluntario, es Ajá. porque pues, lo tengo que hacer. Entonces también cuando al niño le impones algo, a veces el niño no está muy convencido y no va a hacer lo que tiene que hacer a la perfección. Pero más allá de estas cuestiones cotidianas, yo creo que todo mundo sabe, Cristian, ahorita por las redes sociales, porque hay muchos audiolibros y hay muchos PDFs, todo mundo sabemos que la sexualidad está relacionada sociológica y psicológicamente con el poder. Claro. Sí. Y entonces cuando se asocia la sexualidad con el poder, estamos hablando otra vez exactamente de lo mismo, con una institución que a veces se enfoca más en el poder que en una espiritualidad o en lo que necesita la sociedad o en lo que necesita el sacerdote para ser un buen sacerdote. Creo, yo no sé, dices que tú no frecuentas párrocos, ¿verdad? Pero quienes sí conocen a párrocos, de repente te encuentras, vas a la parroquia y preguntas, ahí toca la puerta y ya te sale el párroco amargado, ¿verdad? Sí, Frustrado o enojado. corajudo, enojado, qué sé yo. Bueno, eso psicológicamente tiene su raíz. Estudié Claro. la maestría yo en psicología humanista, el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, y entonces ahí las bases psicológicas nos dicen que no hay opción, no hay decisión, no hay elección, hay imposición. Y esa imposición es la que provoca una psicología entre claroscura en la persona que está viviendo eso como imposición. Claro. Y surge, ¿no? Como quiera, lo mismo hablábamos de la espiritualidad, hablar de la sexualidad,
no es que la dejes de voltear a ver y ya no va a estar ahí, ¿no? O sea, va a surgir en otro lugar, y en este caso pues surge de manera muy escandalosa y haciéndole daño a mucha gente, ¿no? Sí. En muchas ocasiones, no quiero generalizar porque tampoco sería Sí, justo para quien lleva su vida sacerdotal de una manera pues realmente claro. espiritual, ¿no? Y a eso quería ir con la próxima pregunta, o el próximo tema, es sobre esta crisis, si bien que yo creo que cada vez va a estar, bueno, no sé, no quiero hablar sobre el futuro como si supiera qué va a pasar, pero sí veo como que yo entro a las iglesias y es como entrar a otro año, o sea, es lo que, y voy a otros templos y se han modernizado, ¿no? E ir a estos templos es como entrar a un concierto, Sí, ¿no? A un programa de televisión. Y también me parece como que lo están forzando, ¿no? sí, Como que hay, por una parte, esta gente que quiere como modernizarlo muy bien y lo hace, parece un comercial todo el tiempo lo que hay en el escenario, ¿no? sí, Sí, te están vendiendo sí, algo. Y por otra parte, las iglesias católicas, yo entro y siento que estoy en 1990, ¿no? sí, Siento que sí hay un destiempo en el asunto espiritual. Y yo creo que eso también ha generado como este malestar en la juventud, este asunto de creerse tanto ateos como apolíticos, que es algo muy común, que yo veo esa palabra cada vez más. Es que yo soy apolítico, es que yo soy ateo, tal vez sin ver también el origen de la palabra, ¿no? exactamente. Y ahorita hablábamos de que pues no porque se deje de creer o se haga a un lado la fe como algo que no está dentro de nuestra ecuación, perdón, esta necesidad espiritual la vayamos a dejar de tener también, ¿no? Y regularmente se va para otro lado, Sí, o yo analizándolo me he dado cuenta que pues eso va a terminar en otra parte. sí, Por eso nos gusta el rock, por eso nos gusta la música, por eso sí. nos gusta el arte o otras cosas. ¿Tú qué me podrías decir esto? Sí, mira, bien interesante. Otra vez vamos a las palabras. Iglesia viene del griego, eclesía. Ujú, Eclesía se define, se traduce como comunidad. claro, La iglesia, en esencia, en su origen, es una comunidad. Yo veo la iglesia en las calles, Cristian. O sea, cuando yo camino en la calle, estoy haciendo iglesia. claro. Por supuesto que tienes que leer a buenos eclesiólogos o buenos cristólogos, con una buena cristología, por ejemplo, José Ignacio González Faust, por ejemplo, John Sobrino, por ejemplo, Hans King, grandes filósofos que te dicen a la iglesia, que es el recinto, la estructura como este estudio, al recinto a lo que vas es agradecer. Ujú, Pero la iglesia ya la hiciste en el trabajo, en la calle, en la familia, con los hijos, en las expresiones que manifiestas. La iglesia la estás haciendo cada segundo. claro. Y me da la impresión que la gente, mucha gente se va con la finta de que la iglesia es la estructura arquitectónica Ujú, y piensan que solo son iglesia cuando están ahí en ese lugar. claro. No, es más amplia. Ujú, Yo en la calle, si sé que, por ejemplo, mucha gente no va a mi parroquia, no va a mi iglesia, Dios te bendiga, que estés muy bien. Hay una persona que se le dificulta atravesar la calle, le digo, ¿le puedo ayudar a atravesar la calle? Hay una persona que tiene dificultad en levantar una cosa que se cayó y la puedo levantar por ti. Eso para mí es hacer iglesia en el sentido estricto del término. Pero como bien dice otro teólogo muy bueno que yo leí en mi licenciatura en teología, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo luterano alemán. Él dice que el ser humano tiene que madurar su fe para que no se quede en una fe de kinder, claro. para que vaya a una fe madura, universitaria. Entonces, Dietrich Bonhoeffer dice, es urgente madurar y crecer en la fe. Él habla de una fe adulta, Cristian. Claro. Entonces, cuando tienes una fe adulta,
No importa si el otro es ateo, tú le dices que Dios te bendiga. Claro. Porque el ateo no niega a Dios, él dice no creer en Dios. Pero tendría que, si dice que no existe Dios, tendría que fundamentar y dar algunas tesis y el discurso y la antítesis, tiene que fundamentar. Más bien dicen, no me gusta ese Dios que representan las religiones, que es una cosa muy diferente. Uh-huh. Sin embargo, en una fe adulta, en una fe madura, en una fe en evolución y transformación, repito, la iglesia se hace en la calle, en las acciones cotidianas. Y a los domingos, en mi caso, por ejemplo, que celebro la Eucaristía en mi parroquia los domingos, pues ahí nos juntamos para reconocernos, para abrazarnos, para saludarnos, para compartir, para bebernos un té juntos, un café juntos, un vaso de agua juntos y agradecerle juntos a Dios por la vida, por aquello que somos, por aquello que tenemos. En esencia, en mis clases de teología, eso me enseñaron, Cristian. Obviamente, la gran mayoría de la colectividad entiende de manera diferente el ser iglesia, por eso tú bien dices, meten la batería, meten el saxofón, meten la guitarra, meten la guitarra eléctrica para llamar la atención y atraer a la juventud, pero bien dices tú, pues a ratos como que dejan entrever que otra vez están vendiendo un producto, ¿verdad? Tú que si sabes algo de mercadotecnia dices, no, aquí ya hay la venta de un producto. El producto puede ser la conciencia, el producto puede ser adoctrinar, pero no dejar en libertad responsable a la persona. Claro. Que esa es una fe adulta, la libertad responsable, dice Fernando Sabater, un filósofo. Ese es crecimiento, eso es llegar a la adultez. Que el ser humano se enfrenta a su propia libertad, ¿no? Exactamente, y asuma lo que implica ser libre. Claro. No es una cosa como que yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo soy libre. No. Eso es, dicen los chavos allá afuera, eso es valemadrismo. Claro. Esa no es libertad. La libertad conlleva siempre a hacerme cargo de aquello que me compete desde mi voluntad, desde mi libertad, desde mi responsabilidad. Y tú sabes, Cristian, que si a algo le oímos actualmente es a la palabra responsabilidad. Claro. Y me imagino al muchachito que de repente se fue a la Alameda y se embarazaron ahí con su novia. Claro. Y luego el muchachito le dice, no, pues yo no estoy preparado para asumir mi paternidad, entonces, pues a ver cómo le haces. ¿Cómo que a ver cómo le haces? Claro. Si nos embarazamos juntos, no hay responsabilidad. Esto que hablas de la fe de kinder me suena a mucho que he visto. Esto también para poner en contexto a la gente que nos ve y nos escucha. Yo cubrí varios años a todo lo que tiene que ver con religión dentro de la ciudad. Por eso conozco a personas como tú y conozco a mucha gente relacionada con la religión. Y esto de fe de kinder me hace mucho ruido porque yo sí observaba dentro de las manifestaciones y sobre todo desde niño, no nada más como reportero, ¿no? Sino alguna vez le pregunté a un sacerdote, ¿qué pasa con el nacimiento? O sea, ¿por qué el nacimiento en el pino de Navidad? Y me da la explicación de que pues es que es la manera más sencilla de acercar la religión a las personas. Y no nada más lo veo ahí, lo veo ahora que va a ser Semana Santa, en el Via Crucis, claro. En esta forma de hacer todo este tipo de festivales, de llamarlo así, ¿no? Porque viéndolo desde una mirada no católica o desde la distancia, pues yo lo veo como una gran fiesta en donde van viendo la representación de cómo crucifican a Cristo, ¿no? Con esto, ¿tú llamarías que esto sería una fe de kinder, este tipo de manifestaciones? Creo que hay una palabra que se llama fideísmo, ¿no? Sí. ¿Tú dirías que el catolicismo en México está lleno, tiene esto? Sí, mira, Cristian, importantísimo estas cápsulas históricas. Creo que todo esto de las manifestaciones en representación, en representatividad, como las pastorelas y las procesiones, las pastorelas tienen mucho que ver
con el mundo, voy a usar una palabra a ver si se entiende bien, con el mundo iletrado. Ok. Por allá por el siglo XV, XVI, XVII, hay mucha gente que no fue al aula, que no sabe leer, Ok. que no sabe escribir. Ujú. Y entonces la fe se tiene que representar de esta manera para que la gente lo entienda. Los vitrales Ujú. en las catedrales Claro. son Ujú. catecismos donde le presentaban los fundamentos de la fe a la gente. Sin embargo, hoy por hoy tenemos PDFs, Ujú. tenemos bibliotecas virtuales, Ujú. tenemos información, es decir, de pronto esas respuestas para estas necesidades, o más bien, mejor dicho, eso ya no responde a las necesidades que quizá en algún momento respondió, pero ahorita ya no, ya tenemos otra sociedad con otra dinámica y con otras vertientes, con otras necesidades. Entonces, sí creo, por eso me parece relevante esta tesis de Dietrich Bonhoeffer Ujú. de una fe adulta. Si quieres hacer la pastorela y si quieres hacer el nacimiento, está bien como arte, Ujú. como representación artística, pero que eso vaya acompañado también de, me decía una persona recientemente una frase que me gustó y la comparto aquí. Me dijo: Víctor, a mí me gusta que tú me tratas como una persona inteligente, Ujú. que me explicas las cosas como son, sabiendo que las voy a entender. Porque de repente así se va la gente con el sabor de no me explica las cosas porque no las entiendo. No subestime la inteligencia de nadie. Esa es una ofensa a la razón. Ujú. Es una ofensa a la inteligencia Ujú. y a la dignidad de la persona. Hoy por hoy la gente está formada, está capacitada. Quienes van a mi iglesia son licenciados, son maestros, son doctores, tienen títulos. Y entonces tenemos que explicar los elementos de la fe para un público así, que está entendiendo bien los fundamentos de la fe. Pero Cristian, me da la impresión de que sí nos quedamos como en esa regresión o nos estancamos en ese proceso histórico, pensando que toda la gente a la que le llegábamos eran iletrados. Te fijarás también que en las catedrales tienen el púlpito arriba, hasta arriba, Ujú. obviamente para que pues la gente mirara no de frente, sino mirara hacia arriba al predicador. Y en Europa, cuando empezaron así las grandes iglesias y catedrales, por un lado estaban los campesinos y por otro lado estaban los patrones. Acá les enseñaban con manzanitas y acá ya el sacerdote celebraba en latín. Ese es otro factor que también Sí. hay que resaltar. Se Ujú. usó el latín para celebrar y explicar. Pues dime tú, ¿quién entendía? Si de por sí la teología cuesta entenderla, y luego me la dices en latín, creo que cuesta más todavía entender. Por eso creo que tenemos rezagos y rezagos en el ámbito formativo y educativo de la feligresía o del pueblo de Dios o de la gente de iglesia. Que por eso mucha se cansó y se fue. Claro. Y que en lo personal a mí me gusta mucho y digo, por simplemente el placer de enterarse, a mí me gusta mucho más los argumentos sofisticados sobre lo que es la fe, ¿no? Y si digo, órale, esto es interesante, órale, qué punto, ¿no? Y además me he encontrado al paso del tiempo en ciertas lecturas, pues gente, Wittgenstein, por ejemplo, Spinoza, bueno, pues Platón, que desde ahí viene todo, ¿no? Que la idea de un mundo de las ideas o un mundo metafísico lo defienden, ¿no? Pero desde una manera mucho más sofisticada. Y tú me hablabas de lo cuántico, ¿no? Que es un tema que traes ahorita investigando. ¿Qué me podrías hablar de este encuentro de la fe y la ciencia, Víctor, en el mundo cuántico? ¿Qué me podrías...? Para ser específico, antes de que empieces, hablabas de las neuronas, ¿no? O sea, Sí. de cómo se manifiesta la fe a través del proceso neuronal, ¿no? Mira, te lo voy a resumir así, Ajá, Cristian, en una oración, ajá. un sujeto, verbo y predicado. El mundo o será cuántico o no será. Ay,
Esa es una... El mundo de aquí en adelante o será cuántico o no será. No soy el único que está diciendo estas cosas. Hay muchos científicos que están diciendo, o nos ponemos las pilas, o la especie humana va como los dinosaurios, en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de los principios básicos. Hay que razonar, hay que respetar, hay que amar, hay que incrementar. Por ejemplo, si vas a cortar un árbol, planta 10. Necesitamos oxígeno. ¿Qué vamos a hacer sin oxígeno, Cristian? Claro. Sin oxígeno el cerebro deja de funcionar. Y si deja de funcionar el cerebro, pues nos morimos como especie, o nos morimos como persona. En ese sentido no es tan alarmante esto del mundo, o será cuántico o no será, porque de veras, yo no sé si tú lo has, como periodista, lo has visto, pero sí, cada vez como que nos alejamos más de los principios básicos de la razón. Claro. Y este mundo cae en un pozo de sin sentido y sin razón. Entonces, cuando caemos en este abismo del sinsentido y sin la razón, pues entonces sí amenaza la vida planetaria. Cuando digo que nos tiene que rescatar el mundo cuántico es pon la neurona a trabajar. Uh-huh. Y además de la neurona de la masa encefálica, es la neurona espiritual. Uh-huh. Cristian, porque hoy los científicos en su laboratorio están descubriendo una cosa. No piense solamente con la cabeza, piensa también con el corazón. Claro. Porque el corazón no solo es un órgano biológico, es una inteligencia. Pero esto nos da para otra mesa redonda de otras 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Claro. ¿Sí? Pero sí, para resumir nada más, fíjate tú nada más, échale un vistazo a la historia. Uh-huh. Échale un vistazo a las universidades que han formado con doctorados, maestrías, licenciaturas. Y Cristian, nada más échale un ojo a cuántos millones de dólares invertimos en guerras. Claro. Para matar gente. Dime tú si eso es inteligente. Eso es absurdo. Uh-huh. Eso es deshonesto. Eso es el hombre, el ser humano extinguiendo al ser humano. Uh-huh. Eso es maquiavélico. Entonces, por eso decimos que el mundo cuántico viene a interactuar desde otros cerebros que los científicos y la genética están encontrando en el ser humano. Como por ejemplo, te adelanto eso nada más, el corazón no es un órgano que bombardea sangre, es una inteligencia. Porque tú, Cristian, los que nos estén viendo y escuchando, cuando te enamoraste, no dijiste, voy a pensar, voy a calcular, mira, de esa persona me voy a enamorar. No, fue un ¡fum! Flechazo, Cupido. Ese no es razonamiento, eso es otra inteligencia. Claro. Entonces, si ponemos a trabajar esta inteligencia, cuando va pasando una persona por un tiempo difícil, tú no piensas, ¿le ayudo o no le ayudo? No, ayúdale. Oye, no tengo 20 pesos para comprar el lonche de hoy. A ver, pienso, ¿le presto? No, es un impulso, es una inteligencia. Imagínate, Cristian. La misma intuición también. La misma intuición. Imagínate que toda la inversión que se está usando para Ucrania, para Rusia, para la guerra, para matar, se usara para producir alimentos en el campo. Claro, es energía que va a otro Imagínate. lado. Sí. Imagínate cómo sería este mundo, el Edén, el paraíso en la tierra. Y por eso mucha gente ya no nos cree cuando predicamos del paraíso en la tierra, porque dicen, pues digan algo ustedes también de las guerras. Díganle a las potencias mundiales que no maten gente, que no llenen sus manos de sangre. Y tú dices y predicas y las guerras, Cristian, siguen. Eso nos dice que la razón necesita de una ayuda, de otras inteligencias, y ahí está respondiendo, Cristian, el mundo cuántico. Ya por último, Víctor, esto ya es más de chisme de ventaneando, ¿no? Vamos a bajar avión, ¿no? Vamos a bajar avión. Pero bueno, algo más terrenal. Te llamas Víctor Vera y mira,
es algo como muy sonado entre el gremio, de que tal vez se trate de un familiar del ex obispo de Saltillo, Raúl Vera. ¿Tienes relación con don Raúl Vera? O sea, ¿es tu familiar o...? Pues por Adán y Eva, Cristian, es tronco común, entonces, ¿cómo negar? ¿Cómo negar? ¿no? Entonces, Lo que pasa es que el apellido es único, no está muy extendido el apellido Vera. Ya se han hecho estudios y... sí, yo no he hecho estudios, yo no he hecho estudios, pero pues igual y sí. Igual y sí. ¿Sería tu tío? No creo que él le convenga mucho decir que es mi tío. Bueno, el obispo Vera, que también gran personaje y que, bueno, que este asunto de la teología de la liberación, muy interesante. Y pues bueno, solo te lo preguntaba para no dejar pasar la oportunidad de estar enfrente de un micrófono y una cámara y preguntártelo, ¿no? Porque ¿qué van a decir mis amigos reporteros de que no le preguntaste sobre su... Te soy sincero, Cristian, Ajá. Es de mi admiración. Claro, por supuesto. Más allá de la institución que él representa y más allá de un ex fraile carmelita, más allá de eso, lo que él ha hecho, obviamente creo que hay todo tipo de opiniones con respecto a él, pero es de admirar que una persona que está en una institución siendo episcopo, siendo obispo, siendo autoridad, hable con claridad y con las cosas a veces que incomodan, porque él sí habla de muchas cosas que incomodan, pero entonces todo mi respeto y toda mi admiración para él, más allá de las jergas acá entre nosotros de si un fraile y otro fraile, ¿qué pasó? ¿Cómo te despediste de él? Más allá de eso, mi admiración para don Raúl Vera López. Muy bien. Pues muchas gracias, banda, por echarse todo el podcast. Nos vemos la próxima semana. Sigan viendo los videos, síganos, sigan nuestro canal, compartan en sus redes que existe La Negra Plata y pues vamos a ver hasta dónde llega esto. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Un placer, un honor. Gracias. Y Mau, pues muchas gracias, carnal. Gracias. Hasta luego. Adiós.